Más que el callo que agarra uno. Aquí adelante. Mi nombre es Eddie Harlen Ramos Palacios. Tengo 45 años de edad y ya tengo 30 años en esta profesión de la rotulación, pintura en bardas para eventos publicitarios, para bailes. Eso es lo fuerte en nosotros. Nos mandan un nombre de un grupo con el logotipo y ya nosotros tratamos de recrear, pero en bardas grandes de 2 metros de altura por 6 metros de largo, tratar de recrear el logotipo que nos dan a color. Los colores que nosotros vamos metiendo es de acuerdo a como nosotros vemos la visualización de lo que estamos pintando. Nosotros nos acomodamos los logotipos, nos mandan los logos como son y ya nosotros en base a eso ya empezamos a ver qué colores le queda mejor para que el anuncio sea muy sobresaliente de todo lo demás que hay a su alrededor, para que lo que nosotros pintamos sea un rótulo que llame mucho la atención hacia la gente. Iniciamos como todos en este arte bonito de la rotulación, porque nos gustaban los eventos y en una ocasión nosotros no teníamos dinero para entrar a pagar un boleto, un ticket para el baile, y pues pintamos unas bardas y le gustó tanto a los promotores del evento, los que estaban, los empresarios, vaya, y ya ellos nos llevaron con ellos para trabajar. Yo tenía en ese entonces 15 años cuando inicié en este bonito arte de la rotulación de la pintura a mano alzada. Pues me gustaba desde pequeño, me gustaba más que nada dibujar, pues rotular no mucho, ¿va? Y poco a poco fuimos aprendiendo. Gracias a Dios, como te digo, es parte de la formación, que uno va aprendiendo qué colores hay que ir mezclando con los colores que ya se tienen para dar un mejor trabajo. Y claro que todos jugamos un papel muy importante aquí en el negocio cuando estamos pintando, porque pues se trata de una técnica muy rápida, de que solamente los que somos barderos conocemos de esto, porque hay mucha gente pues de que un rotulista convencional o un letrista, como se le llama ya en muchas partes del mundo, los letristas tratan de poder, por ejemplo, un letrero o una barda que vayan a hacer, hombre, les tarda hasta 2-3 días, y nosotros tratamos de que nos quede
si es posible en menos de 15 minutos, pues para nosotros es satisfactorio para sacar 30 bardas en el día. Iniciamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana. Es el trabajo que hacemos para avanzarle cuando estamos fuera. Y no tenemos una distancia de lugar a lugar donde vamos a pintar, sino que vamos viendo las bardas, vamos ubicándolas en las periferias donde más transita la gente para que la publicidad sea un éxito en los eventos que anunciamos. Tratamos de que sea una publicidad efectiva para las personas que nos contratan, para que vendan el producto que ellos están ofreciendo. Únicamente yo les cobro un precio por cada barda y ellos me dicen, no, pues hazme 20, hazme 50, hazme 100, hazme 200 y sin límite de colores. Nosotros vamos, en cuanto más colorido sea, para nosotros mucho mejor porque nos ingeniamos cómo ir combinando y cómo ir haciendo y mezclando más colores. En el negocio, por ejemplo, yo soy el letrista, el que va haciendo letras, va degrafilando, va haciendo todos los que son los contornos en negro y ya mi hermanito es el que lleva un color y mi hijo es el que viene matizando los colores, ensamblando colores para que se vea difuminado el color, se ven en 2, 3 tonalidades, hasta 4 tonalidades de colores, siendo que nada más metemos 2 o 3 colores. Algo muy bonito porque uno va aprendiendo y va uno manejando las brochas a la perfección, se puede decir, o con una rapidez increíble. Ustedes se dieron cuenta a la vez que nos vieron pintando y pues ahí nos costó mucho por el hecho de que era una barda que está semi acostada. Entonces es muy difícil porque nos cansa mucho lo que es la columna vertebral ir agachado, pero cuando son bardas que están planas y todo eso, no, hombre, es algo más rápido, rapidísimo. A nosotros nos relaja mucho, incluso si tenemos algún detallito familiar o lo que sea, así va. Todas esas cosas a nosotros nos relaja, ya con el simple hecho de salir a trabajar y ya es mucha ganancia que nos mandan de un lugar a otro, tenemos que viajar mucho, pero igual por eso nos gusta mucho. Y luego a veces cuando ya hacemos trabajos comerciales de tiendas, entonces y esos trabajos no nos agrada demasiado porque tardamos entre 3 y 4 horas estar parados en el mismo lugar y nosotros ya nos acostumbramos que una barda de 5 metros, 6 metros, 7 metros, hasta 10 metros, la sacamos en 15 minutos. Y ya estar mucho tiempo en un lugar, pues también para nosotros es aburrido. Nos gusta más lo objetivo, nos gusta más los retos de trabajo que entre nosotros prevalece. La mayor parte de las bardas tienen dueño, pedimos permiso con los dueños, pero hay bardas que igual no conocemos ni quién son los dueños y como ya ves que esta es una publicidad, como se dieron cuenta en Comitán de Domínguez, de que es una publicidad de que la hacemos en 10, 15 minutos, o sea que la hacemos de ilegal sin el permiso de los dueños, porque sabemos que con la rapidez que trabajamos, ya cuando salen los dueños pues ya están pintados, es parte del trabajo que nosotros hacemos. Voy a poner yo el Gente de la Comedia JJ. 18 de octubre. 18 de octubre y tú le pones preventa especial. Hasta 30 de septiembre, 210. Preventa hasta 17 de octubre, 250. Y taquilla, 290. Ahí la voy a poner, ahí la vas copiando, ¿vale? Pintores barderos seremos, bueno, aquí en el estado únicamente somos 3. Ponle que sean de 5 por cada estado y allá sobre el DF, pues yo tengo un aproximado de unas 50, 100 barderos. Y sí, somos bastantes en total de toda la República Mexicana, pero cada quien
cubre lo que es su estado, su municipio, sus localidades que tenemos. Igual, pues nos han llamado de otros municipios porque pues igual los barderos andan por otro lado y así. A lo largo de toda esta carrera pues hemos conocido a magnitudes de artistas, casi todos los que salen y los que ya han salido pues conocemos la mayor parte de los artistas. Hemos visitado países como Honduras, Guatemala, El Salvador y gran parte de la República Mexicana, como es Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Pues sí nos gustaría conocer Belice, pero no tuvimos la oportunidad de ir para allá. Yo llegara a fallecer y volviera a reencarnar en algo o volviera a nacer, elegiría nuevamente ser oculista.